Me honro en presentar en nuestros micrófonos para hablar de los paraísos secretos del correísmo. Esta es otra imputación que la historia económica del país y la historia ética moral del país le imputa al exmandatario. Debe estar sonreído. Finalmente sale a la luz, gracias a Vistazo y gracias a su redactora de investigación, una de las primeras. No le pongo en dificultades, pero le saludo muy cordialmente a nuestra invitada, como siempre, de excepción, María Belén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, periodista María Belén Arroyo, de la revista Vistazo. Usted ha hecho un trabajo formidable respecto a los paraísos secretos que tenía el correísmo. Ustedes aludieron reiteradas ocasiones de pasito. Yo me detenía un poco más. Yo decía, ¿para qué compra otro avión el tipo? ¿No le alcanza el uno? No les alcanza porque era un colectivo al que le prestaba él mucha atención. Quería que se sientan muy cómodos, con un futuro promisorio. Entonces era un esquema de, ¿serían 100 tipos, 200 tipos? Estos tipos utilizaban dos aeronaves de propiedad de la Presidencia de la República y les enviaban con piloto en solitario a diferentes países del mundo. Pero leeré más bien los 24 vuelos presidenciales a los satanizados paraísos cuya celebración, por coincidencia de la redacción de la revista Vistazo, se está cumpliendo en estos días, en estas horas. Y entonces el Legacy 600, así es la marca y así es la denominación o la clase de avión al que estamos refiriéndonos. Legacy es la marca, el modelo es 600, este Legacy 600 con 10 pasajeros, pero después compró un Boeing. Es que el pobrecito requería, los pobrecitos necesitaban hacerse nuevos ricos de manera emergente. Entonces optaron por el Legacy 600, perdón, por el Boeing 721, el Boeing 721 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta es una alusión al viaje a Caracas, a la ciudad donde fueron velados los restos mortales de el seguidor de Fidel Castro más entusiasta, el expresidente Hugo Chávez. Entonces el Boeing 721 pertenecía a la Fuerza Aérea Ecuatoriana en esos tiempos y conducía o condujo a 105 pasajeros destino a Venezuela. A Chávez lo enterraron 10 días más tarde con los honores de un jefe de Estado. Curiosamente, el 18 de marzo del 2013, estamos hablando del 2013, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, el que alguna vez vino a insultarnos aquí en vivo y en directo, en este estudio. Ricardo Patiño inició un extraño periplo. Miren esto. Partió de Quito a Maiquetía, donde está el principal aeropuerto internacional de Venezuela. En este lugar permaneció 21 horas. Luego desplazarse a Buenos Aires, a la Argentina. Estaban locos. En la capital argentina hizo una parada de 10 horas. Durante el viaje de regreso a Quito,
hizo una escala en Lima. No se conoció el objetivo del viaje y, en consecuencia, cuál de los destinos mencionados era el final. Pero sí se sabe que Trinidad y Tobago, ¿qué es? Es un paraíso fiscal, pues. Y esta es la advertencia del documento de Contraloría que resume meses de investigaciones, meses y meses de investigaciones sobre uno de los secretos mejor guardados en los últimos años: los vuelos presidenciales durante el correísmo. Los vuelos presidenciales durante el correísmo. Vaya atendiendo. Hay nuevas luces, sobre todo las que aclaran que entre enero del 2012 y mayo del 2017 se realizaron 24 vuelos con los aviones presidenciales. Sí, hacia paraísos fiscales, satanizados por el mismo gobierno de Correa. Recuerda lo que aludía de los paraísos fiscales. En 2017, señores oyentes, ustedes lo pueden encontrar, esta crónica de investigación, en la revista Vistazo que está circulando. En el 2017, él promovió una consulta popular para impedir que los candidatos para dignidades electas tuvieran inversiones offshore. Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, Antigua, Barbuda, Bahamas. Otros rateros deben conocer estos destinos. Barbuda, porque no solamente se ubican en la etapa correísta, otros deben conocer estos escenarios. Aquí está la plata de los ecuatorianos que tanta falta nos hacen y que irritan el alma. Barbuda, Bahamas, Cabo Verde, Belice, Dominica, Emiratos Árabes Unidos y Luxemburgo. Estos fueron los destinos incluidos en estos vuelos. El 50% de estos desplazamientos fue realizado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas. Hay Calle Unito, que fue canciller y a la vez ocupó también la función de ministro de Economía y Finanzas. El alborotisto al que me acuerdo. El ex canciller Patiño realizó 8 viajes, cuyas rutas incluyeron paraísos fiscales entre el 12 y el 15. Permaneció en dichos destinos entre 45 minutos y en otros destinos hasta 21 horas. Todo está comprobado. Esto no puede inventar la prensa y la investigación de esta gran periodista a la cual el gremio y el país le debemos muchísimo. Y a la revista, naturalmente, el magazine más importante de estas últimas décadas, Vistazo. El ministro de Finanzas entre el 16 y el 17 realizó 5 viajes a estos destinos. En 3 de ellos, como pasajero, el gerente general de Petroecuador en funciones. ¿Este momento, María Belén, está en funciones o el momento en que alude a la época, Gonzalo? A la época. Buenos días. Estamos hablando entre 2016 y 2017. Gonzalo, buenos días. Gracias por la amable invitación y a su audiencia. Buenos días. Usted está leyendo una crónica que está publicada en Vistazo 1236, que circula desde el 28 de febrero. Efectivamente, a nosotros sí nos llamó la atención y por eso creímos que era importante publicar, más allá de que la difusión de este artículo en redes sociales nos ha causado furiosos ataques
Por los seguidores, es más, creo que el mismo ¿Por expresidente. los viajeros? Sí, creo que el viajero O los número dueños de la carga, ¿no? O de sí, las maletas. se sintió, se ha sentido ofendido. Más allá de eso, creemos Perdón, ¿quién me dice que se ha sentido el más ofendido? el expresidente Correa Ah. se supo referir a través de redes sociales desacreditando este trabajo. Em, digamos que nosotros creemos que es un ¿El tema. Romeo Charlie? Sí. Y esto también les ha molestado. En el lenguaje radiofónico se utilizan siglas para definir las iniciales y en verdad cuando vemos que Rafael Correa es RC, es Romeo Charlie y Ricardo Patiño es RP, es Romeo Papa, Romeo Charlie, Romeo Papa. Creemos que es un tema de interés público. Lo publicamos así, lo difundimos con este ánimo de esclarecer hechos. No creemos dar las respuestas, es más, lo que estamos es planteando las preguntas. Creemos que estamos dando insumos para que la ciudadanía debata y diga... Sembrando interrogantes Exactamente, de la gente. Exactamente. Estamos diciendo, por un lado, en forma documentada, que se confirma el uso discrecional de las naves. El hecho de que entre enero del 2012 y el 24 de mayo de 2017 hubo 261 vuelos internacionales por parte, digamos, a nivel oficial. Sí nos llama la atención saber que casi el 10% de estos viajes tienen como destino, llegan o pasan por paraísos fiscales. Hemos detallado, y usted lo leyó con mucha propiedad, cuáles son algunos de ellos. Son nombres que llaman la atención, son destinos que están usualmente señalados con operaciones, cuando menos sospechosas a nivel financiero. Queremos señalar que en 12 de los vuelos, de los 24 viajes a paraísos fiscales, 12 de los vuelos no dejaron por escrito un registro que debe estar sumamente documentado. En 12 de ellos no hay evidencia de peso exacto de equipaje y de la carga de los pasajeros. Para que tengamos una referencia, si usted o yo viajamos mañana, la aerolínea nos va a dar una posibilidad de llevar una maleta de 22, 23 kilos y no nos podemos pasar de eso. Ciertas aerolíneas por ciertas condiciones, nivel del avión, le van a decir 2 maletas y eso es lo máximo. Si usted lleva más, le van a cobrar un valor bien alto que es considerado un valor extra para el equipaje. Hay una normativa y un instructivo vigente desde el año 2014 en el país y nos dice que en este tipo de viajes oficiales, los miembros VIP, esta palabra la estoy usando yo, no dice así el instructivo, dice los pasajeros pueden transportar hasta 40 kilos de equipaje. Es decir, prácticamente el doble de una maleta convencional que usted lleve. Sin embargo, sí nos llamó la atención y por eso no dejamos de mencionarlos que en 12 de los viajes a paraísos fiscales no hay evidencia de los pesos exactos del equipaje y de la carga. Desde el 2010 existía una normativa que obligaba a que la tripulación elabore un manifiesto de carga antes de cada despegue y que diga, viajan tantas personas, tal persona con tanto peso, para tener un registro. Nos preocupa que no existe en esos casos del registro y nos deja dudas. No estamos planteando más allá de lo que hemos tenido acceso a documentar. Sin embargo, como creemos, insisto, que son temas de interés nacional, alude al uso de recursos públicos. Así es, en un momento en que estamos hablando de cuál es el costo humano, social que debemos pagar por la política dispendiosa de los años anteriores y a todos nos está costando, digamos, todo el país va a pagar un precio por esta borrachera de gastos que vivimos los años anteriores. Y estamos ahora haciendo un pequeño zoom para decir... ¿No son borracheras de atracos? ¿Es complicado, digamos, sentenciar aquello? Hay elementos... No obstante que, por ejemplo, el canciller o ex canciller Patiño realizó de los 20 y pico de viajes, de vuelos, él
realizó 8 viajes cuyas rutas incluyeron precisamente paraísos fiscales entre los años 2012 y 2015. Permaneció en dichos destinos entre 45 minutos y en otros destinos 21 horas como máximo. Ujú. Como usted menciona, después de una borrachera viene una resaca. Estamos viviendo ahora esta resaca y diciendo, ¿qué pasó? Creemos que un primer elemento es de entender qué pasó, más allá de que estamos viviendo los efectos como sociedad. Creemos que los elementos que debemos poner en debate como periodistas es precisamente para que haya un ejercicio de reflexionar y de entender qué pasó y de exigir cuentas, de plantear hasta qué punto puede haber un uso absolutamente discrecional de recursos públicos. Estamos hablando de 2 naves. Usted dio correctamente los datos. Las matrículas está mencionado en la nota, pero más allá de eso es que el tema el tema va más allá. Lo planteo mejor. No solo se usaron las 2 naves, también se usaron aviones de Petroamazonas, también se usaron aviones de TAME y también finalmente de la FAE. Y tal es así, las naves presidenciales FAE 051 y 052 de la página 33, ustedes tienen las imágenes, las fotos. Pero no les era suficiente, tal es así que al viaje para rendir honores al fallecido Hugo Chávez, presidente de Venezuela, realmente se requieren 2 aeronaves para llevar en conjunto a 115 personas. Es una comitiva importante, grande, y sin embargo, unos días más tarde hay un periplo bien extraño que tiene unos puntos, usted ya los mencionó, de ellos Trinidad y Tobago es un paraíso fiscal, y ahí estuvo prácticamente 21 horas. El tema es qué pasó, para qué iban, cuál es el objetivo de esas paradas. Y si vamos más allá, también entendemos que no solo se usaban otras naves, sino que hay un viaje súper extraño que está relatado en la página 33 de la revista que estoy mencionando. El 22 de junio del 2012 sale el Legacy hacia Río de Janeiro. En esa ciudad se estaba desarrollando la cumbre Río +20. Estas cumbres tienen por objetivo hacer reflexiones sobre temas de desarrollo sostenible. Ese fue el tema en esa cumbre. Pero la nave va vacía y vuelve vacía. Y esto, solo el costo de de esta logística, este vuelo, es $33,000. Más allá del costo, que ya es un tema, el hecho es para qué fue. ¿Con qué objetivo? No tuvo ocupantes. No tuvo ocupantes, más allá de la tripulación. Llegamos a establecer que los tripulantes simplemente se limitan a decir, yo cumplía una orden de vuelo, el comandante no tiene potestad para usar una nave a discreción. ¿Y quién le ordenó? ¿Romeo Papa? Ese es el tema y creemos que por ahí están los puntos por ahí están los cabos que hay que atar. Y esto se produce en una bonanza petrolera. Había cualquier cantidad de recursos en la caja fiscal y en fondos especiales seguramente, o la contratación pública también estaba de moda. Analizaron esa temática para ver de dónde provenieron los potenciales dineros oscuros que embarcaron en sendas maletas y que realizaban este tipo de vuelos para su depósito, porque no hay otra, no tenemos, digamos, otra posibilidad de lucubrar que fueron porque le gustaba Trinidad y Tobago, al señor Patiño, porque se moría el presidente, porque sus socios de gobierno que deben estar... esto apenas uno termina de leer, a mí me nació una sospecha. Estaban en cola los colaboradores más importantes del presidente, de este presidente, tratando de encontrar un vuelito que les permita, y se autorrecomendaban, quiero entender,
mándale a tal, a mí me salió más rápido, menos oneroso, hasta más chévere deben haber dicho, ¿no? Es interesante como usted lo plantea. Yo le Es comento. es que honestamente estas tertulias no son forjadas, deben haberse dado con Nos con atengamos, otro léxico, nos por poner. atengamos a lo documentado. Citemos un ejemplo. El 28 de noviembre del 2016 era gerente de Petroecuador a la época, entonces era gerente Carlos Pareja Yanuseli. Veamos este viaje que hizo. Buenos Aires, se queda 1 día y medio. Natal, Sudáfrica, 2 horas. Bangkok, 2 días y 17 horas. Dubái, 1 día, 16 horas. Doha, Qatar, 11 horas. Dubái, 1 día con 19 horas. París, 50 minutos. Newark, 2 horas y media. Burlington, 12 horas. Newark, 2 horas y vuelve a Quito. Ahora, en esos días ya se conocía por notas de prensa que había inconsistencias en las declaraciones juramentadas de los bienes de Pareja y Yanuseli. Y de hecho, los auditores de Contraloría ya habían reparado que en Capital Bank de Panamá existía una cuenta a nombre de un tal Capaya. Queremos resaltar... Hubo una cuenta que abrió Capaya con ese nombre. Sí. Y recordemos que esto es parte del entramado, Sí. Hay algunos procesos que está enfrentando el señor Pareja Yanuseli en relación con pagos y eran pagos realmente, ahí hay una estructura bien compleja, interviene otra persona que está detenida. ¿Y por qué no hemos retirado ese dinero? A sabiendas de que Capaya no tenía posibilidades de enviar a estos destinos semejante cantidad de dinero. Porque tenemos que cumplir un proceso judicial, porque hay unos pasos a dar, porque hay, recuerde, Gonzalo, el señor Pareja Yanuseli llegó al país para tener un esquema de colaboración premiada en la justicia ecuatoriana. Existe ese esquema. Se supone que si él aportaba información contundente sobre el esquema de corrupción, iba a tener beneficios o reducciones de penas. En ese proceso está. Más allá de lo que usted plantea, Gonzalo, el tema es si todos nos llegamos a interrogar para qué hicieron estos viajes a estos sitios tan extraños, cuando menos tan extraños, hilando más fino, sitios donde sabemos que es posible hacer inversiones ajenas a las formalidades de un sector financiero consolidado en un país. Estos sitios que tienen facilidades, mucho de esto se documentó en este trabajo de los Panama Papers a cargo del Consorcio de Periodistas de Investigación Internacionales. Entonces, si todos nos preguntamos eso, yo creo que tenemos más elementos para decir, queremos, más allá de estas ceremonias de rendición de cuentas que nos hacen las instituciones públicas por estos días cada año y nos hacen una recitación de qué cosas buenas hicieron, deberíamos tener gente observando y diciendo a dónde viajaron, cuánto tiempo, quién fue, cómo usaron, una posibilidad de escrutar el uso de los recursos públicos que de alguna forma le haga sentir al poder interpelado y al poder, cualquiera sea, no estoy dando ningún nombre por si acaso, a las personas que nos gobiernan, que sepan que la sociedad les está observando, que pueden hacer las cosas, sí, pero que sepan que hay un ojo de la sociedad observando hasta ahora, y corríjame usted, el ojo es la prensa, uno de los ojos es la prensa, pero debe haber otro ojo también activo, también aguzado, el de la sociedad civil. Y si fallan esos ojos, tiene que venir, ya no es un ojo, es la mano de la justicia, Gonzalo. Y los organismos de control han avanzado igual que Vistazo o más que Vistazo. Lo que pasa es que ha imperado el silencio. Justamente, usted plantea algo tan importante porque estamos viviendo un momento tan crítico. El punto neurálgico es justamente el tema de los organismos de control. El tema de haber vivido por 10 años un esquema en el cual las autoridades de control eran afines a un proyecto político, eran subordinadas a un ejecutivo predominante y que ahora,
como sociedad, nuevamente estamos obligados a exigir independencia en las autoridades de control y decirles, estamos mirando lo que hacen y sobre todo estamos mirando lo que dejan de hacer. O sea, ¿cuántos años colige este artículo con los datos que inscribe este reportaje de investigación? ¿Cuántos años más o menos las autoridades de control tuvieron conocimiento de estas prácticas y se callaron? Recordemos que un contralor que recibió una nota perfecta, el 100 sobre 100, el contralor de la década, tenía el mandato de investigar el uso de recursos públicos. Me estoy refiriendo al excontralor Carlos Polit. O sea, Contraloría es, cuando menos, la principal llamada a investigar porque se trata de uso de recursos públicos. Si yo voy donde el señor Contralor actual, Pablo Celi, y le digo, Pablo, el seguimiento que potencialmente ha realizado la Contraloría General del Estado, justamente aluden a estos destinos, el dinero de los ecuatorianos que con seguridad fue a parar y se encuentran, tal vez han cambiado de destino, inclusive muchos de estos capitales asustados. De Panamá se pueden pasar a Barbados, de Barbados a Trinidad y Tobago, de Trinidad y Tobago podían haberse ido a Europa, al Asia. Digamos que Contraloría tenga también un registro de investigaciones del destino de los dineros o al principal actor de control financiero. ¿Usted tiene... ¿No le interesaban estos temas o cree que guardan en silencio hasta para chantajear el mismo Polit? Óigame bien, pues tú mandaste dinero a tal parte, porque entre ellos así funciona el asunto. Entonces, ¿qué interrogantes ha despertado esta investigación a vistazo como para 100 números más? Sí, Gonzalo, es bien importante lo que usted plantea porque aquí voy a aludir a una investigación que se publicó en Código Vidrio justamente hace un año por estas épocas, y es que el Contralor en el pasado, y me estoy refiriendo al ex Contralor Polit, tenía una especie de congeladora donde descongelaba los informes a conveniencia y según el momento. Y según la propina. Entendemos que había un esquema perverso de negociación de informes. Creemos que por eso la propuesta que se hace actualmente y el debate en el que estamos embarcados como país en tener un tribunal de cuentas para que no sea una sola persona la que tenga en sus hombros la única responsabilidad de emitir estos informes con o sin sesgo, con o sin responsabilidad, con o sin amiguismos, afectos, simpatías o inclusive enemistades. Creemos que es importante y saludable plantearnos esto. ¿Tiene que ser un solo contralor o tienen que ser varias personas que tienen que aprobar un informe para que tengamos por lo menos una discusión? Efectivamente creemos que en el pasado hay elementos que nos dicen que en el pasado no hubo una aguda mirada de la Contraloría sobre el uso de los recursos públicos. Hubo la protección a ciertos personajes que eran amigos y hubo persecución a personajes que no eran amigos. Tengo en la mente un exalcalde de Cayambe que él mencionaba, el señor Bonifaz, que por enemistad él terminó bajo la mirada crítica de la Contraloría porque él no era amigo. Y sin embargo, hemos visto otros casos de corrupción que pasaron bajo la vista gorda del contralor de entonces. ¿Y ahora qué nos correspondería hacer como periodistas y como medios? Porque pues qué bueno que esté en manos de Vistazo el desarrollo o la continuación de un seguimiento que llamamos nosotros de este módulo informativo rico
en expectativas, por ponerlo así desde ahorita, en expectativas, riquísimo. Gonzalo, creemos que es oportuno y es un deber pendiente seguir investigando más allá de recibir ataques. Creemos que en tanto estén documentados los hechos, no los estamos inventando, no estamos ficcionando. Creemos que esa es la obligación que tenemos ahora hacia los lectores. En la medida en que se puedan documentar y probar las cosas, tener fuentes de sustento, la sociedad tiene derecho a saber. Tiene derecho a exigirnos a los periodistas que le entreguemos este tipo de información. Los periodistas tenemos la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo en forma documentada y contrastada. Esa es nuestra obligación. Se impone una obligación que se masifique. Solamente esta pregunta final. El expresidente Rafael Correa tiene una deuda con el país de más o menos una permisividad, un descuido y también una coparticipación con estos dineros bien reservados y bien guardados. No digo que no pueda ser una acusación tan directa por obvias circunstancias, pero él no es el tiernito de la jornada. ¿Cómo combinaban estas tomas de dinero? ¿Cómo se extraían el dinero? ¿Era dinero en efectivo? Eso es lo que seguramente la ciudadanía se preguntará. Imagínate, para robar la administración Correa y sus actores. No solo le culpo a usted, don Rafael, no le estoy culpando a nadie, porque no tengo mayores evidencias, pero esta cronología, este relato y estas pistas que le da a la Contraloría General del Estado y a otras institucionalidades a la cabeza del señor presidente de la República, Lenín Moreno, no le genera a este momento una obligación de ir a estos destinos con las principales instituciones de control y sus representantes, y ese gigantesco universo de embajadores que tenemos en todos estos paraísos fiscales y estos estados y repúblicas, no ha llegado el momento de que se investigue. Ya lo debió haber hecho si vistazo ha encontrado estas evidencias, porque son evidencias concretísimas, señor presidente. A usted le corresponde dar con el paradero de los recursos y no estamos pensando, como hice a propósito esa primera entrevista compartida entre dos técnicos tributaristas, no estamos imaginando y creando una nueva generación de imposiciones en contra del pueblo ecuatoriano, del pueblo pobre, del pueblo de la clase media, porque también hay pueblo en la clase media. Hay limitaciones económicas, hay dificultades económicas que irritan estas cosas. Y cuando conozcamos a ciencia cierta todo el volumen de dinero sustraído del erario público y que ha servido, pero no les va a servir, no les va a servir. Esto va a demorar, hasta eso ya se han de morir y no han de poder gastarse. Qué coraje nos prende esta situación. Gonzalo. Perdone la audiencia también. Gonzalo, hay que tener claro que las estructuras de corrupción, y voy a hablar en general, no voy a particularizar en el gobierno de Rafael Correa y no voy a hablar en particular del gobierno del Ecuador. Los mecanismos de corrupción que proliferan en muchos países son sumamente elaborados. No es necesariamente que yo le digo, me va y me deposita por favor acá a mí en mi cuenta. No, pasan por una serie de engranajes bien aceitados para que aparentemente sea una maquinaria bien puesta. Y le doy un ejemplo.
pagos por unos servicios que no existieron, con facturas ficticias, con empresas que dicen que nos dieron una tal consultoría. Esta es una figura típica y eso lo explico aquí. En Quito, en el Swiss Hotel, yo estuve en un conversatorio, estuvo una autoridad brasileña que nos contó cómo investigaban los procesos de Odebrecht y de otras firmas que están siendo investigadas en ese país. Es una figura que vemos aquí con recurrencia. Yo tengo una factura de una empresa que me dice que me hizo una consultoría para el proyecto de infraestructura XY. Esa factura, llegada a la conclusión, el servicio no se hizo, el servicio no se prestó, la factura es ficticia, la empresa da una fachada y eso está encubriendo el pago de una coima. Como insisto y dejo bien claro en estos micrófonos y que se me escuche bien, esto fue detallado en un evento en que vino una autoridad de control de Brasil y nos explicó, este es un mecanismo clásico, una consultoría no realizada. ¿Y que usted cree que puede seguir funcionando este mecanismo? Son mecanismos que funcionan. Y el reto. Inclusive en la administración de Moreno y de los actuales mandatarios. Es que el mecanismo pervive a las personas porque ya son prácticas. Si a alguien le funcionó, yo puedo pensar que a otro también le va a funcionar. Por eso, se torna un experto. Por eso el reto justamente es llegar hasta el fondo, establecer a qué consultoría, si hizo la consultoría técnica. Doy un ejemplo, si hubo consultorías en el Toachi Pilatón, porque esa obra todavía no tiene tantos problemas, todavía no empieza a funcionar y hay tantos juicios de por medio. Y doy un ejemplo así, tan claro, porque en abril del 2017 hubo una delación que vino de Brasil que dijo que había unos pagos relacionados con una central hidroeléctrica. A renglón seguido hubo un pequeño revuelo en la fiscalía. El entonces presidente Correa le instó al fiscal a demostrar que era por Toachi Pilatón. Y los hechos ha pasado menos de 2 años. Y aparentemente ese es el camino. Reunidos por convocatoria del señor presidente de la República, el actual, el doctor Moreno, la fiscal general, el contralor subrogante, los dos, fiscal y contralor, pero también otros actores fundamentales de los organismos de control, antes y después, podrían arrojar resultados interesantísimos que nos permitan recuperar por lo menos el 50% de los dineros que se han sustraído de las arcas fiscales a través de metodologías, contratos de adquisiciones y contratos de carácter oficial a nombre del Estado, a nombre de la República del Ecuador, en todo tiempo y en todo lugar, con estas pistas que señala la severa investigación de la revista Vistazo. Les pregunto a ustedes, y hoy ya no paso el tiempo preguntándole a nadie, le pregunto a la opinión pública. Nuevamente, ¿ustedes van a perdonar esto? Aquí están, señoras y señores, el trabajo de los periodistas, el riesgo que corremos. ¿Para qué? Para que se burlen. ¿Cuándo van a reaccionar? Generaciones insanas de este Estado ecuatoriano y de esta sociedad ecuatoriana que se pudre. ¿Cuándo vamos a reaccionar, señoras y señores? Si hasta ya está hablando de un retorno.
Y ustedes seguramente en el día de las elecciones votarán a favor de ese estatuto que puede ensamblar un nuevo gobierno correísta. ¿Con qué tipo de gente estamos conviviendo, señoras y señores? Los electores son los principales enemigos de la ética, de la moral públicas. Volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Como quiteños responsables, lucharemos para ver a nuestra ciudad cada vez mejor. Nuestra prioridad será apoyar la legalización de predios y construcciones, promover empleo digno para la juventud, fiscalizaremos y apoyaremos un mantenimiento eficaz de las vías y la